Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de los jueves, casi viernes. Si no me conoces, mucho gusto, yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un videito nuevo los jueves y los domingos. Como pudiste ver en el título del video, hoy te voy a contar todo sobre mi agencia de comunicación digital, desde sus inicios, cómo surgió esa idea, cómo validé el modelo de negocio, todos los errores que tuve, los aciertos de los que también aprendí bastante y finalmente cómo la transformamos en otro modelo de negocio. Pero antes recuerda que puedes suscribirte haciendo clic en la partecita de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video. Y sin más rodeos, vamos a empezar con el video. Antes de empezar, quiero contarte que este video es en colaboración con HostGator, quienes me invitaron a compartir esta experiencia porque ellos siempre han estado ahí conmigo, fueron los proveedores de hosting para todos mis clientes, son mi proveedor de hosting, ustedes saben que ya llevo un buen tiempo trabajando con ellos, te los recomiendo un montón y en la cajita de información puedes encontrar los enlaces para que puedas adquirir el servicio de hosting y de dominio con ellos porque está increíble. Ahora sí, entremos en materia. Todo empieza en el 2015, yo estaba como en sexto o séptimo semestre de la universidad y tenía un trabajo en una agencia digital. Ahí yo empecé en el área como estratega comercial, entonces me tocaba hacer todo el tema de contacto con los clientes, gestionar todas las solicitudes que tenían y si bien a mí me gustaba mucho el tema de escribir y generar contenido, no porque hubiera tenido experiencia ni porque en mi universidad me lo enseñaran, sino porque era mi trabajo diario con mi marca personal, que ya les conté esa historia y que en ese momento la trabajaba bajo Brújula de la Moda, pues resulta que a mí me gustaba mucho generar contenido, pero empecé en el área comercial. Entonces yo tenía que vender los proyectos, tenía que estar en contacto con los clientes para ver qué no les estaba gustando, para hacer seguimiento como a la satisfacción con el servicio. Así que ahí aprendí mucho sobre la venta de este servicio de una agencia digital. Para ese punto realmente no era el trabajo que yo me soñaba, o sea, yo nunca en mi carrera quise dedicarme a la comunicación digital. Yo siempre estaba súper conectada con que quería ser periodista o quería ser presentadora de televisión y pues por eso fue que tomé la decisión de estudiar comunicación social y periodismo, sobre todo en la universidad en la que estudié, que para el punto en el que yo estudié no había tanto enfoque digital, era mucho más enfocado hacia el periodismo. Entonces, claro, mi propósito siempre era todo este tema de los medios de comunicación masivos. Me gustaba el tema digital y lo aprendí para desarrollar mi marca personal y todo lo que ya estaba haciendo en redes sociales, pero pues lo tenía como un negocio aparte, como un proyecto personal y ya. Digamos que ya con todo este tema de entrar a una agencia digital, aprender cómo funcionaba, años anteriores también había trabajado en la parte digital de una constructora, como que me fui encarrilando y me fui encariñando con el tema y encontré que tener una agencia digital parecía ser un negocio rentable. Si bien yo trabajaba en una agencia que tenía oficina y que tenía un equipo de trabajo trabajando todos los días en la oficina, pues yo me imaginaba ese modelo de negocio no llevado a una oficina, sino todos trabajando de forma remota. Si bien yo desde chiquita he sido muy emprendedora, no pensaba que el foco principal de mi vida fuera el emprendimiento. Es decir, yo tenía mi marca personal y quería desarrollar ese proyecto, pero no lo pensaba como de esto voy a vivir. O cuando estaba chiquita tuve otros negocios pequeñitos, pero no los pensaba como mi manera de vivir, sino como una alternativa. Lo que sí yo buscaba mucho era conseguir trabajo de forma remota. Ya les he contado que mi prioridad en la vida era ser mamá, que ni siquiera sabía con quién iba a tener hijos, pero yo desde muy chiquita quería ser mamá, así que siempre estaba pensando en cómo poder tener un trabajo desde casa, pero nunca en función de emprender, sino que yo todo el tiempo buscaba como por ejemplo teletrabajo, ofertas de empleo desde casa, todo este tipo de cosas lo buscaba muchísimo. Así que entonces trabajando en la agencia digital, aprendiendo un montón y con todo ese pensamiento de que quería trabajar desde casa, también se me juntó un poco con una experiencia que tuve trabajando en un noticiero donde sentí miedo cubriendo las noticias, no me sentía muy cómoda, me di cuenta de pronto que eso que yo amaba tanto que era el periodismo no era tanto para mí, así que fueron muchas cosas que en ese momento se juntaron y
Llega más o menos el 2016 y en el 2016 yo ya estaba finalizando mi universidad y debía seleccionar la práctica profesional. En ese año, yo antes como de escoger esa práctica universitaria, ya había hablado con Cristian, quien en ese momento era mi amigo y ahora es mi esposo, y en ese punto le dije, ve, se me ocurrió que yo podría crear una agencia digital, ¿por qué no la creamos juntos? Tú la administras y yo me encargo de vender. Él claramente no me paró muchas bolas. Por acá voy a poner una parte de ese chat. Nunca me paró bolas, no me prestó atención. Me dijo como sí, lo podríamos hacer, pero nunca concretamos nada. Yo salgo de la agencia digital, sigo trabajando en mi marca personal, sigo dando clases de español por internet y llega mi oportunidad de hacer la práctica universitaria. Para ese momento yo ya había tenido como dos grandes encontrones en mi vida. Primero, que me encantaba el periodismo y todo esto, pero cuando tuve mi trabajo en un noticiero me sentí un poco tensa, lloraba mucho con las historias de las personas, me daba mucho miedo ir a cubrir atentados o manifestaciones, realmente no me sentía muy cómoda, me daba muchísimo miedo y pues un periodista es valiente porque tiene que salir a buscar la noticia, a enfrentarse con los hechos, son muchísimas cosas que realmente yo no me sentí preparada. De hecho, mi papá en uno de los episodios donde hablamos sobre mi crianza y mi forma de educación, en uno de los episodios de nuestro podcast, él dice que en vez de usar las cámaras para mostrarme, las usaba para esconderme, porque realmente fue así. Siempre me gustaron mucho las cámaras, siempre idolatraba el periodismo, pero el momento en el que me tocó salir a hacer periodismo me asusté muchísimo y tengo que ser muy honesta con eso. Así que no me emocionaba, no me sentía tan cómoda, fue un gran choque porque yo había estudiado toda mi carrera proyectada al periodismo, si fuera escrito, si fuera en televisión y demás, y no me sentía ya tan cómoda. Pero encontré una nueva gran pasión que era todo el tema de la comunicación digital, que era como una suma de lo que me habían puesto a trabajar en la constructora, lo que había aprendido en la agencia digital y fuera de eso todo lo que estaba haciendo con mi comunidad en redes sociales. Así que cuando empiezo a ver todo el tema de la práctica, yo dije, ve, me gusta muchísimo la parte digital, voy a buscar práctica profesional en un banco acá en Colombia. Quería hacer la práctica en Bancolombia y yo dije, la voy a buscar ahí, voy a buscar si hay alguna oferta en comunicación digital, esto me gusta mucho, o si no también en comunicación corporativa, que también lo probé un poco cuando trabajé en la constructora. Esa era mi meta, ese era mi objetivo. Y resulta que cuando llegan como las especificaciones de la práctica decían que estaba la opción de emprendimiento, entonces te incubabas, o no sé si el término es incubarse, pero básicamente ponías tu proyecto de emprendimiento como tu trabajo de práctica y trabajabas esa práctica y demás, o trabajabas en una empresa normal como 6 meses, trabajas en una empresa, eres practicante, o creo que también funcionaba irse a estudiar un idioma a otro país. Cuando yo vi el tema de emprendimiento se me prendió como una chispita por ahí, yo dije, ve, yo por qué no monto mi propia agencia digital. Ya se lo había dicho a Cristian, pero obviamente en ese punto estaba todavía muy inexperta, no sabía nada de negocios en el mundo real. No tenía muchísimo conocimiento y yo dije, bueno, esto es una oportunidad de completar mi práctica profesional, pero al mismo tiempo aprender cómo se monta un negocio. Pero al mismo tiempo me entró la inquietud y todo ese miedo gigante que nos entra a los emprendedores de, bueno, si yo me gradúo y no consigo trabajo, sino que me pongo a emprender y esto no funciona, pues tampoco quiero como graduarme y ya ser una carga para mis papás. Yo no quiero eso. Entonces hablé con mis papás, les dije que ellos ya estaban como súper empeliculados que yo iba a buscar la práctica en Bancolombia. Hablé con ellos y yo les dije, ¿qué tal si emprendo? ¿Ustedes qué opinan? Y mis papás fue como, ¿emprender? ¿Cómo así? Y yo ya les expliqué, yo miren, yo trabajé en la agencia, aprendí un montón de cosas con esta experiencia, bla, bla, bla. Lo que siempre les digo, expliquen, porque sobre todo cuando hay diferencias de edades, cuando hay diferencias en la mentalidad, es muy difícil que la otra persona te entienda. Entonces, en vez de llenarse de mocos y decir, no, nadie me apoya, es tomarse el trabajo de explicar y de intentar hacer esa explicación. Yo les dije, esta es una oportunidad, puedo hacer mi práctica profesional y es presentando mi idea de negocio, desarrollando mi modelo de negocio, y al final me dijeron como, pues hágale a ver qué pasa. Creo que no con demasiada confianza, pero me dijeron hágale a ver qué pasa. De todas formas, yo siento que también a mí me ayudó muchísimo en ese momento tomar esa decisión,
porque yo me estaba ganando como unos $600 al mes con Italki, dando las clases de español por internet. Entonces no era esa sensación de, bueno, voy a empezar a emprender y no tengo absolutamente nada en caso de que este negocio no funcione, sino que ya había ahí como un ingresito que finalmente era lo que me pagarían en una práctica o incluso me podrían pagar mucho menos. Y con este tipo de práctica, como eran casi que unas clases de formación de negocio, pues yo podía seguir dando mis clases de español por internet y trabajando en mi práctica. Pero en ese punto me entró como el nervio de empezarlo sola y entonces le dije a mi mejor amiga de ese momento, estuvimos juntas toda la universidad súper unidas, le dije, ¿por qué no montamos este negocio juntas? Montemos esta agencia. Ella al principio me dijo como no, yo sí quiero tener una experiencia en una empresa. De hecho, nuestro profesor asesor de práctica nos dijo no, porque van a emprender si ustedes no tienen experiencia en empresa. Yo ya había trabajado en empresa previamente, mi amiguita no, y en ese punto yo le dije no, pero pues es que no es necesario. Finalmente la convencí y nos dimos cuenta que pues sí, hay muchas cosas que aprendes cuando trabajas en un corporativo, obvio, pero no todo el mundo tiene que seguir el mismo paso estructurado de consigues trabajo, trabajas, te desarrollas ahí un poquito, luego emprendes, no necesariamente. Así que la convencí de que hiciéramos la práctica juntas y nos unimos también con otro amigo que teníamos en ese momento. Entonces yo comunicadora, ella comunicadora y nuestro amigo diseñador gráfico. Digamos que empezamos un poquito antes la actividad comercial, tuvimos nuestros primeros clientes y esa parte de conseguir los primeros clientes fue obvio de las cosas más difíciles porque no teníamos portafolio que mostrar. Acá para nosotros fue clave como empezarnos a dar a conocer con proyectos previos que podíamos crear para clientes ficticios, es decir, no decirle al cliente mira, yo trabajé para esta persona cuando era mentira, sino presentarle diseños o presentarle textos de clientes que nosotros le decíamos mira, hicimos el ejercicio como si le trabajáramos a este cliente y esto es lo que podríamos hacer. Así que esa fue una muy buena forma de acercarnos a nuestros clientes cuando no teníamos absolutamente ninguna experiencia ni ningún portafolio para mostrar. Recordemos que para ese entonces en mis redes sociales, aunque teníamos una comunidad de no sé 20,000 seguidores, no era tan importante en el tema comercial para mí, no podía vender a mis seguidores porque en ese punto mi tema era moda y estilo de vida y pues no había mucho interés de parte de mi comunidad en estos servicios de marketing digital. Nosotros nos movíamos por las siguientes líneas: creación de contenido, que era nuestro fuerte, trabajábamos mucho generación de contenido para Instagram, luego vino todo el tema de desarrollo web y también trabajamos todo lo que tenía que ver con marketing con influenciadores. Esos eran como nuestros focos, pero lo que más vendíamos era manejo de Instagram. Empezamos y bueno, nuestros primeros clientes, la verdad ahí fue súper difícil el tema de la gestión de los clientes. Nos tocaron al principio clientes muy groseros que yo siento que aunque sí se cometían errores porque no éramos los más expertos, tampoco era la forma. Entonces sí, por ahí están teniendo clientes groseros, no se dejen tratar mal, porque gran error de mi parte, yo he sido mucho de agachar la cabeza y eso es bastante malo porque empiezan a pisotear muchísimo tu autoestima. Entonces como que primer consejo. En negocio al principio tengo como todo el histórico de cuánto ganábamos, entonces al principio como que a cada uno nos quedaba de no sé, $10 cada mes, una cosa muy chiquita, pero lo bueno de las agencias digitales es que tú en este mes arrancas con un cliente, firmas contrato por 6 meses, por ejemplo, luego al siguiente mes ya tienes el otro, entonces tienes como ya 2, luego puedes conseguir otro y ya tienes 3 y pues la idea es cultivar ese cliente para que te renueve contrato cada 6 meses. Acá una cosa importante a tener en cuenta es que nosotros siempre tratábamos de pedirle al cliente que nos firmara por 6 meses con el argumento que realmente es muy importante que un cambio en redes no se puede ver de la noche a la mañana, pero como trabajábamos mucho con emprendedores porque nuestro pilar era conectar los pequeños empresarios con el mundo digital, entonces no siempre los emprendedores tenían la capacidad de decir listo, te firmo por 6 meses, así que le decíamos bueno, entonces por lo menos 3, entrar como en esa negociación y finalmente nos decían no, déjame con 1 porque me da mucho nervio comprometerme tanto tiempo, entonces listo, lo aceptábamos, pero siempre nuestra recomendación era arrancar con 6 meses. Ahora, en todo este tema de la marca que se llamaba la agencia Que Figura, ¿por qué la pusimos Que Figura? Resulta que cuando yo estaba en mi trabajo como comunicadora en la constructora,
tenía una amiga, bueno, todavía es mi amiga y la quiero muchísimo, y ella me decía que yo era una figura. Entonces aquí como ser una figura es una persona muy ocurrente, que se le ocurren disparates, que es muy creativa o como muy charrita, y yo dije, esto se tiene que llamar qué figura porque es como la creatividad, la chispa, la juventud. Pues así se llamó la empresa, qué figura. También me gustaba mucho el tangram. Aquí les pongo una imagen de lo que es un tangram. Lo jugaba mucho chiquita y empezamos a buscar qué animales se podían formar con el tangram y sacamos el gato porque es un animal muy creativo. Y esos eran nuestros pilares y estábamos trabajando los 3 amigos. La verdad yo lo disfrutaba bastante y terminamos toda nuestra práctica profesional en emprendimiento. Recuerdo mucho una historia que les he compartido bastante, que cuando era la presentación de nuestro modelo de negocio, que era como ya el trabajo final, pues todo el mundo llegó así súper encopetado y súper bonito y con vestido y no sé qué, y nosotras estábamos de tenis y de jeans y de camiseta militar, no sé, cosas así, y el profesor era como, ay, entonces ¿por qué se vinieron así? Que yo no sé qué, porque claro, todo el mundo estaba muy encopetado, pero realmente qué figura no era un tema de elegancia, era un tema de frescura, somos jóvenes. De hecho el tema era somos millennials hablándole a millennials. Presentamos nuestro modelo y era casi que un modelo con 0 costos. Nosotros no tuvimos ninguna inversión. Bueno, la única inversión que tuvimos fue el dominio, el hosting y el correo electrónico, que esos fueron como unos $30. Esa fue nuestra inversión y ya, cada uno trabajaba desde su casa, a veces mi amiguita y yo trabajábamos juntas, pero éramos así, solitos en las casas trabajando. Entonces cada uno decía más o menos cuánto le costaba el internet, el computador, bla, 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 pero no era un tema muy tedioso en cuestión de costos. Cuando presentamos nuestros modelos de negocio, todos los jurados eran personas mayores y todos nos dijeron que esta figura de agencia digital no iba a ser sostenible en el tiempo porque no habíamos considerado una oficina. Nos empezaron a describir un montón de gastos que hasta el sol de hoy no tuvimos nunca, y que nos dijeron que no iba a ser viable ese negocio porque no había un tema de gastos. Afortunadamente, quien era como el calificador final entendía nuestra mentalidad y pues logramos pasar esa práctica académica y seguimos trabajando. Listo, ya finalizó la práctica, seguíamos trabajando. Como les he contado, tuvimos momentos muy difíciles porque bueno, primero éramos 3 al principio, pero entonces primero nuestro amigo que era diseñador se salió, digamos que no estábamos muy compatibles en el tema de los precios que poníamos. Yo tenía la idea junto con mi amiga de que no podíamos cobrar muy caro al principio porque nos teníamos que dar a conocer, y a él le parecía que debíamos valorar más nuestro trabajo. Ambas posiciones creo que muy válidas según lo que cada uno pensaba, así que él no estuvo de acuerdo y se salió, pero seguimos siendo súper amigos. Y luego mi amiga y yo seguimos trabajando y como ya no teníamos el diseñador gráfico, todo mal. Fue un estrés horrible, fue muy difícil porque no sabíamos hacer absolutamente nada, y ahí fue que encontramos como todo el tema de diseñadores freelance que nos podían hacer toda la parrilla de contenidos, nosotros encargarnos de toda la parte de comunicación, pero fueron momentos muy difíciles porque nuestro amigo se encargaba del diseño y la fotografía, entonces nos quedamos sin el pan y sin el queso, así que fue bien complejo. Y luego ya seguimos trabajando ella y yo solitas, y llegó un punto donde yo ya iba a empezar una maestría donde tenía otro montón de ocupaciones por esas clases, por los negocios, y entonces estuvimos hablando y decidimos separarnos porque ambas teníamos ideas muy diferentes. Yo tenía unas ideas con el negocio y con mis estudios y tenía unos propósitos distintos, y ella también. Así que decidimos separarnos con la promesa de que no iba a cambiar en nada nuestra amistad, pero lastimosamente sí cambió, y pues ahora yo la quiero y la recuerdo muchísimo, pero pues no hablamos todos los días, no nos vemos, es como que ya es una persona que la recuerdo con cariño, pero que no es la amistad que teníamos en ese momento. Así que por eso cuando me preguntan el tema de sociedades, yo les digo que tienen que existir unas bases demasiado sólidas en esa relación, sobre todo cuando es con amigos, con familiares, porque tú no sabes que cuando empiezas un negocio con toda la ilusión, pues finalmente hay muchas cosas de por medio y terminas perdiendo a la persona desde la parte humana, que es la más importante. Entonces sí, ya pues con mi otro amigo sí seguí de amigos mucho tiempo.
pues digamos que nos distanciamos fue porque ya yo me casé y no salía tanto o no sé por qué, bueno, pero el caso es que con mi amiga sí éramos súper cercanas y yo sí sentí esa ruptura al momento de la separación de la agencia. Fue muy duro y por eso acá mi consejo es que cuando ustedes empiecen un negocio, piensen mucho si a futuro ese negocio no les va a dañar la relación de pareja, de hermandad, de amistad, porque es muy difícil. Quedamos entonces y partimos nuestros clientes. Yo me quedé con un número de clientes, ella con otro número de clientes, como los mismos clientes para cada una, dependiendo de la afinidad que cada una tuviera con ese cliente en particular. Decidimos que ella se quedaría con todo el trabajo que hicimos en la práctica universitaria y yo me quedaría con el nombre y el logo, porque yo amaba ese nombre con todo mi corazón. Ya entonces empieza un nuevo capítulo en Que Figura, donde yo lo trabajo solita. Me empezó a ir súper bien. Yo lo que hacía para empezar a activar ese negocio, porque finalmente como que ya yo sentía que estaba trabajando por mi proyecto y que si no lo hacía yo, nadie más lo iba a hacer por mí. Entonces en ese punto estaba haciendo mi maestría y ahí todavía no era novia de Cristian, estaba haciendo mi maestría y yo lo que hacía, mi meta era para activar la parte comercial, era que yo me proponía contactar 100 empresas al día. Me ponía a buscarlas en Instagram, me ponía a buscarlas en bases de datos, me ponía a buscarlas en sitios web que fueran tiendas multimarca y lo que hacía era contactar por WhatsApp. No me ponía a llamar porque las primeras semanas llamaba y en la llamada me dejaban con la musiquita tirin, 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 y nadie me contestaba, entonces perdía mucho tiempo. En cambio, generé un mensaje preestablecido y lo empecé a mandar a muchas empresas todos los días. 100 era mi meta. Me sentaba, recuerdo que aquí les voy a poner un pedacito de esa oficina en la que trabajaba en ese momento, que no era pues mi oficina, era una habitación de la casa, y me sentaba en un pub fucsia a soñar con que tenía demasiados clientes y a soñar que éramos una agencia gigantesca y tenía las personas todas trabajando en remoto. Tenía ya mis diseñadores gráficos trabajando en remoto, contraté una copy, contraté un desarrollador web y todos trabajaban desde su casa y yo trabajaba desde mi casa y me sentía la persona más afortunada del mundo porque ya había logrado el objetivo. Contactaba 100 empresas al día, esos son como 3.000 al mes. De esas 3.000, pónganles que me daban cita 20 y finalmente me compraban 2. Más o menos ese era como mi promedio y mi estadística y lo que normalmente hacía. Pero entonces en el primer mes tuve 2 nuevos, al segundo tenía 2 nuevos, entonces ya eran 4 y en un momentico mi empresa empezó a funcionar súper bien. Otra cosa que utilicé para vender fue ir a ferias, demasiado. Entonces me saqué unas tarjeticas personales, por acá les voy a poner una imagencita de mis tarjetas de Que Figura, y yo me compraba las entradas a los eventos. Entonces lo que hacía era buscar en el directorio, no, como en los calendarios del centro de convenciones más importante de mi ciudad, qué ferias iban a hacerse. Mi servicio era para todo el mundo. La agencia digital era para los arquitectos, los ingenieros, las constructoras, pero también para la empresa de moda de vestidos de baño, para el que vendía insumos, para todo el mundo. Yo podía trabajar una estrategia digital. Entonces yo cogía mis tarjetas personales, me compraba la entrada para las ferias y me iba stand por stand presentando mi servicio a cada uno de los expositores que estaba en esa feria, y también recogía las tarjetas de esos expositores. Entonces cuando ya yo llegaba a mi casa me ponía a organizar todas esas tarjetas en una base de datos y luego les hacía seguimiento de si querían una reunión conmigo para presentarles mi proyecto. Con esa estrategia también me fue súper bien y me ayudó bastante a conseguir nuevos clientes. Y la última estrategia que implementé fue empezarle a dar descuento a mis clientes si me referían con otros empresarios. Yo la verdad no conocía mucho el entorno empresarial, no tenía muchos contactos, nunca he sido muy buena en el tema de relaciones públicas, así que no era como que yo fuera la más despierta y que yo entrara a un evento y pudiera contactar con la gente y así. No es mi personalidad, pero sí tenía clientes con muy buenas relaciones. Entonces yo le decía, mira, ¿qué tal si tú me recomiendas con tus amigos emprendedores y si ese amigo o esa amiga emprendedora me compra, entonces yo te doy a ti un descuento del 15 o del 20% en tu siguiente factura? Y tenía una cliente que me ayudaba un montón, me recomendaba con un montón de personas, a ella a veces casi que le salía gratis su factura de todo lo que me recomendaba, y eso también me ayudó muchísimo a crecer. Otra cosa que me ayudó mucho fue que contacté con una agencia grande. Ellos estaban enfocados en trabajar grandes corporativos en toda su estrategia digital, pero como tenían tan buen posicionamiento de marca y los buscaban tanto a través de Google, les llegaba muchísimo emprendedor buscando un paquete económico para manejo de redes sociales
sociales o un sitio web más sencillo, y pues ellos estaban como metidos en otro mercado. Así que el acuerdo que hicimos con esa agencia fue que yo, pues o mi agencia, maquilaba los servicios para ellos. Es decir, nosotros desarrollábamos los sitios web, se los vendíamos a esta agencia más grande que nosotros y ellos lo vendían a las empresas pequeñas que los contactaban. Lo mismo las redes sociales, no era como qué figura está haciendo el servicio de trabajo de redes sociales, sino que esta agencia grande pues es la que está vendiendo el servicio, pero maquilado por nosotros. Así que eso también nos ayudó mucho. Digamos que este tipo de estrategia no ayuda tanto para el crecimiento del reconocimiento de marca, pero sí nos ayuda mucho para monetizar y capitalizar el negocio. Así que eso también me sirvió bastante. Realmente, ¿qué figura fue mi negocio hasta el año pasado? Que era el sostenimiento principal de mi vida. Luego me casé, el sostenimiento principal de mi familia. Entonces, realmente una agencia digital es muy rentable, si la sabes manejar bien es rentable, aunque hoy en día existen muchísimas agencias o muchísimos freelance haciendo este trabajo, todavía existen varios empresarios y emprendedores que necesitan este servicio, así que sigue siendo un tema muy vigente. Luego yo me caso con Cristian, bueno, nos hicimos novios en febrero del 2017 y nos casamos en en noviembre del 2017 y ahí empieza como algo totalmente distinto. Yo seguía trabajando en mi agencia, seguía trabajando en mis redes sociales. Con mis redes sociales no estaba pasando mucho en ese momento, la verdad. Seguía enfocado en el tema de moda, pero en qué figura sí iba creciendo súper bien y nos estaba yendo muy bien. Cuando empezó, pues a ver, aquí quiero hacer una pausa. Nos estaba yendo muy bien en función de mis cosas como persona soltera. Yo tenía una buena capacidad adquisitiva como soltera, que uno no necesita mucho estando soltero, ayudaba a mi casa, me estaba pagando un carro, bueno, como cosas muy normales, y pues pagaba a los colaboradores que estaban trabajando conmigo y demás. Yo me casé con Cristian, obviamente uno se casa y llegan un montón de responsabilidades económicas, y ya saben que Cristian, nos casamos en noviembre y como en enero él me dice estoy súper maluco en mi trabajo, no me gusta, bla, bla, bla. Si quieren conocer esa historia, vayan al perfil de Cristian, es @soycrislol. Renunció a su trabajo y decidimos que íbamos a trabajar juntos. Él es administrador de empresas, pues no tenía nada de idea de lo que yo hacía en mi negocio, pero empezamos un trabajo de que él aprendiera cómo funcionaba qué figura. Ya en mi historia personal les he contado que esos meses fueron muy difíciles, pues porque no contábamos con que ya no íbamos a tener ese ingreso de Cristian, pero yo tampoco me sentía bien teniendo un esposo que no estuviera feliz y contento en su trabajo. Y después de unos meses ya Cristian se acopló, aprendió a hacer un montón de cosas de qué figura súper bien, a la gente le encantaba, pues a los clientes les encantaba todo lo que él hacía y empezamos a trabajar muchísimo juntos y muy duro. Luego decidimos tener a Valentino, nuestro bebé, y ya como que ahí la mentalidad cambió un poco, porque durante mi embarazo teníamos muchos clientes, pero como que en el embarazo se me juntaron todos los clientes más demandantes del mundo. Yo sé que por acá los que son desarrolladores, los que son diseñadores, los comunicadores, bueno, mejor dicho, los que estamos inmersos en esta área creativa me van a entender que es que a veces uno manda un diseño y le piden cambios 30 veces y uno no entiende qué es lo que el cliente quiere y te dicen es que así no es, pero uno le dice entonces ¿qué necesitas? No, todavía no sé, mándame ideas, y cada idea que uno manda es un montón de tiempo. Entonces en ese punto en el embarazo fue supremamente estresante porque me llamaban los domingos a las 11 de la noche, yo lloraba de la rabia porque como que no sabía qué hacer, no sabía dónde poner el límite, y para ese punto ya mi negocio de mi marca personal estaba transformándose a hablar de estas temáticas de emprendimiento, entonces como que ahí iba abonando otro terrenito. Pues sí, durante el embarazo entré en una crisis porque me di cuenta que si yo no estaba, o si yo me enfermaba, o si Cristian se enfermaba, todo se derrumbaba y no íbamos a tener sustento, porque estábamos a nivel personal muy lo que nos ganamos nos gastamos, lo que nos ganamos nos gastamos. Entonces estábamos muy apretados económicamente, y fuera de eso estaba demasiado demandante todo el tema del trabajo, porque pues todo el tiempo los clientes te estaban escribiendo, si te demoraba 5 minutos ya el mensaje larguísimo de por qué no respondes, porque todos querían que
pagar $100 al mes, pero vender $1000 al mes y así no funciona. Entonces eran muchísimas cosas que me tenían bastante estresadas y yo decía, este negocio es muy demandante. Sin cerrar qué figura, empezamos a trabajar mientras yo estaba en embarazo y luego del nacimiento de mi hijo Valentino, que fue en el 2019, empezamos a trabajar mucho el tema de las formaciones online. Yo ya ahí ya tenía una comunidad más fuerte en emprendimiento, productividad y desarrollo personal, mucho más similar a lo que hago ahorita, entonces ya existía el tema de, bueno, yo te vi en redes sociales, sé que tienes una agencia, ayúdame con esto. Ya para ese punto no era tan difícil conseguir clientes, pero queríamos como generar otra fuente de ingresos y empezamos a mirar el tema de las formaciones. Yo ya estaba ahí dando asesorías 1 a 1, pero empezamos a mirar el tema de las formaciones grupales, de los cursos. Y el 2019 fue el año donde aprendimos a hacer todo eso. Aprendimos a automatizar, aprendimos a manejar las pasarelas de pago, aprendimos a hacer Facebook Ads de forma correcta. Bueno, aprendimos una cantidad enorme de cosas en función de automatizar nuestro negocio, pero esa motivación y ese motorcito fue nuestro hijo, porque cuando tienes clientes en una agencia digital, entonces hay que salir, que hacer las fotos o hay que estar en reuniones físicas, que pues ahorita por tiempos de pandemia la gente se reúne perfecto por Zoom, pero digamos que en ese momento no se usaba tanto. Era como, listo, ven a mi oficina, tal cosa, y yo me sentía súper mal cada vez que tenía que salir a una reunión y dejar a Valentino. Entonces era como que listo, trabajamos desde la casa, pero no estoy siendo empresaria, estoy siendo autoempleada. O sea, yo estaba re esclavizada en el trabajo, así que empezamos como a trabajar las formas de automatizar, a aprender muchísimo, y durante ese 2019 hicimos varias clases grupales como con 150 personas cada clase, y ya este año fue que lanzamos nuestro primer infoproducto digital y ya vamos como para el tercero. Ya tenemos el cuarto infoproducto digital en lo que va del 2020. En el 2020, empezando el 2020, ya decidimos que no íbamos a volver a manejar redes sociales porque es un tema rentable que te genera una mensualidad, pero que es desgastante en el tema del soporte al cliente. O sea, tienes que estar mucho en contacto con el cliente. Si no generas un contrato muy bien estructurado, puede ser también muy demandante la parte de producción de contenidos. Entonces acá mi consejo, un contrato bien estructurado, que todo esté bien organizado, que el cliente sepa los límites, que tú sepas los límites para que no se vuelva tan desgastante, pero es un buen trabajo y es rentable. Entonces decidimos no trabajar más el tema de redes sociales, más por un tema personal que por un tema de rentabilidad. Sí, es súper rentable y te puede funcionar muy bien si no tienes como toda esa carga de quiero estar con mi bebé todo el tiempo, quiero estar en casa, Y luego, después, como ya a mediados de este año, decidimos transformar lo que hacía Que Figura, que era toda la parte ya solo de estrategia y web, a concentrarnos en transformar Que Figura en una escuela de formación. En ese punto, saben que amo el nombre Que Figura, y entonces yo dije, listo, vamos a trabajar Que Figura, escuela de formación, y realmente no lo dejamos por un tema de rentabilidad, porque si funciona bien, sino que es porque a mí no me gusta apegarme a los negocios, y si yo ya siento que con un negocio no estoy vibrando, no me voy a pegar a ese negocio. Ya se los he contado con Tat Company, que era nuestro negocio de zapatos, y Cristian y yo funcionamos mucho así. Si ya no nos apasiona, si ya no vamos a dar todo de nosotros, es mejor transformarlo. Y la educación virtual, todo este universo que encontramos, nos parece fascinante, nos encanta un montón cómo podemos llegarle a emprendedores que de pronto no tienen recursos gigantescos para pagar una persona que mensualmente le esté haciendo algo, pero sí para autogestionarse. Entonces todo este tema de entrenamientos y capacitaciones es nuestra verdadera pasión, que no siempre se encuentra de la noche a la mañana, y decidimos transformar Que Figura a una escuela de formación. ¿Pero qué pasó? Resulta que un día se me ocurrió escribir en Instagram que si transformábamos la agencia, les parecía bien dejar Que Figura o cambiar el nombre, y una gran mayoría me dijo que cambiar el nombre, así que lo estuvimos hablando con Cristian y decidimos ya dejar Que Figura, que hiciera parte de nuestra experiencia laboral y de nuestra experiencia como emprendedores, y ahora
Tenemos una escuela de formación que muy pronto se las voy a presentar, que muy pronto vamos a hacer el lanzamiento con toda la imagen, con el nuevo nombre, con todo lo que creamos. Y esa es la historia. Aquí termina la historia. Después de toda esta carreta, conclusiones finales. Primero, si tú quieres montar una agencia digital, si quieres ser community manager, te puedo decir que sí es muy rentable y que yo te sugiero que la parte comercial la trabajes en 2 vías. Uno, cuando estés empezando, trabaja todo el tema de la venta directa, la venta tradicional, llamar a clientes, contactarlos por WhatsApp, hacer reuniones, presentar tu proyecto y demás, pero que simultáneamente vayas trabajando redes sociales para que luego los clientes te empiecen a llegar como de forma súper espontánea. Entonces, como eso desde la parte comercial. Segundo, que te asesores muy bien para todo el tema de contratos, sobre todo para estos temas del área creativa que suelen ser demandantes, entonces que en el contrato esté muy bien especificado que incluye si garantizas número de seguidores, si garantizas número de ventas, si estás trabajando en qué horario te pueden contactar por WhatsApp, cuántos cambios puede tener una parrilla de contenido, cuántos cambios puede tener un sitio web. Mejor dicho, que toda esa estructura esté muy bien en el contrato y que nunca por tratar de coger a un cliente rápido lo dejes sin firmar contrato, porque esa va a ser la carta de navegación de ambos. Y tercer consejo principal, prepárate todo el tiempo porque este mundo digital evoluciona rapidísimo. Entonces hoy Instagram es una cosa y luego en 3 meses ya es completamente distinta. Hay que mantenerse actualizado en las nuevas tendencias de marketing digital, hacia dónde va el mercado global en función de los cambios que se están presentando a nivel social, y también aprender muchísimo el uso de cada red social que vaya apareciendo, porque esas nuevas redes sociales o esas nuevas herramientas pueden convertirse en líneas de negocio para ti. Así que si es un negocio rentable, lo puedes trabajar desde casa, puedes tener colaboradores en diferentes partes que al principio los puedes tener por prestación de servicios y luego los puedes contratar. Es una posibilidad completamente viable, pero dale muy buena estructura para que no se te vuelva un tema tan demandante. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Sé que me extendí bastante, pero cuéntame en los comentarios si tú tienes alguna idea de negocio similar a esta, o si te encanta y te apasiona este tema del marketing digital. Yo espero que te haya gustado mucho el video. Recuerda que yo siempre te espero en mis redes sociales, donde me encuentras como Tati Uribe M, en el canal de vlogs que tengo con mi esposo y mi bebé Valentino, donde nos encuentras como Los Agudel Uribe, y tú y yo nos vemos este domingo. ¡Chao! ¡Mua! Te encontré.